Javier, esta es la zona de los bufones de Pria, que tiene su importancia en tu novela porque aquí ocurre un suceso terrible del que me temo que no podemos hablar, ¿verdad? No lo podemos hablar porque es el corazón del libro. Lo que sucede aquí es una tragedia en el centro del libro, en el centro físico y en el centro de toda la historia. Y además es lo que da nombre al libro, porque era una noche de mala mar. De la tragedia que sí podemos hablar, creo yo, es la que justo se produce al principio del libro. Eso lo va a descubrir el lector enseguida y que ocurre el 26 de septiembre de 2003. ¿Qué pasa muy cerca de aquí? Muy cerca de aquí, en Nueva de Llanes, una familia se va a reunir para celebrar el cumpleaños de la madre. Esto aparece en el primer capítulo, o sea que no, No es ningún en la spoiler, contraportada, sí. o sea que tampoco desvelo nada. Se reúnen, una de las hermanas está al pie de la colina, la casa está debajo de una colina, ella está leyendo, escuchando música, y el hermano mayor, que acaba de llegar, aparca el coche encima de esa colina y, casualmente o curiosamente, no pone el freno de mano, el coche cae y la arrolla, y así empieza Mala Mar. A partir de ahí, se va a producir, podemos hablar de una investigación judicial que es tan importante también como toda, yo no sé si hablar de investigación familiar, porque el lector va a descubrir, por un lado, lo que ocurrió ese 26 de septiembre de 2003 con ese accidente y también lo que ha ocurrido con esa familia a lo largo de los años. Tan importante es una cosa como la otra. Sí, bueno, la novela va un poco por capas, hay bastantes capas. Digamos, por señalar una palabra, yo diría que es la historia de una venganza, que con esa palabra yo creo que se dice todo. Y se cuenta efectivamente de dos maneras distintas. Por un lado hay una investigación, porque ese accidente es un poco raro, y ahí está un poco la trama negra, pero luego hay toda esa urdimbre en la familia, esos desencuentros, esos silencios, y para mí es la parte más importante de la novela, es realmente la cuestión familiar. Háblame un poco de esa familia, porque claro, esta es una novela bastante coral, aquí hay varios personajes y todos ellos importantes, pero ¿cuáles me destacarías? Bueno, la familia es una familia que viene del poder del franquismo. El padre, Ramón Salcero, era procurador en Cortes y él se casa con María Rosa Vallet, que pertenece a la burguesía catalana, y ellos forman una familia en Madrid con 4 hijos. 2 hermanas gemelas, que son músicos, además, una es violonchelista y otra es pianista, el hermano mayor, y el pequeño. Es una familia claramente disfuncional, porque bueno, es una familia bien, como toda esa expresión que todo el mundo puede conocer, pero precisamente lo que cuenta la novela es todo lo que hay debajo. También importante la figura del guardés, de Bernabé, que es el que cuida esa casa aquí en Nueva de Llanes, y de sus hijos. Claro, es, digamos, la otra familia, la familia de la servidumbre, por decirlo de alguna manera. Ellos llegan aquí a Llanes, no son asturianos, vienen aquí de vacaciones. El padre les compra esa casa a través de sus chanchullos, porque él tenía bastante poder, y la verdad es que la compra porque lo que quiere es librarse de la familia en verano y hacer de las suyas, porque él es bastante golfo. Sí. Y entonces ellos llegan allí y pasan aquí los veranos, y además pues con esta otra familia que es la que compone el guardés y sus 2 hijos. La novela se desarrolla a través de 2 épocas distintas que viajan en paralelo. Tenemos justo a partir del año 76, esos primeros años de la transición democrática, y luego tenemos lo que ocurre a partir de ese accidente el 26 de septiembre de 2003. Pero son 2 tramas que no se pueden separar. Es que lo que ocurre en 2003 tiene que ver con lo que pasó a finales de los 70. Bueno, el segundo capítulo, que también lo podemos hablar un poco porque son muy pocas páginas, sucede efectivamente en el año 76 en los calabozos de la Puerta del Sol. Y hay a un chico al que le están torturando por cuestiones políticas que luego además él no tenía nada que ver. Ese hecho, que aparece nada más pasar el accidente del que hemos hablado en el primer capítulo, es lo que en realidad desencadena todo. Fueron años muy complicados, aquellos de finales de los 70, como bien muestras aquí. Bueno, complicado. Yo creo que la transición tiene evidentemente sus luces, pero también sus sombras, ¿no? Y esta precisamente es una de ellas y es la que yo he querido contar. Es verdad que hay alguna muerte, pero que el lector no espere la típica novela policíaca de investigación, de búsqueda de un asesino en serie, ni nada por el estilo. Yo creo que es una novela muy de personajes y una novela muy psicológica, ¿no te parece?
Yo también lo pienso. La trama policial, por llamarlo de alguna manera, en realidad se reduce a una juez que aparece, que tiene que levantar el cadáver de Mariana, que es la muerta, y a partir de ahí ella, lógicamente, tiene que saber exactamente lo que ha pasado, y va preguntando y va investigando. Pero lo importante no es eso, yo creo. Lo importante, como tú bien has dicho, es todos esos personajes que además tienen voz. Cada personaje tiene varios capítulos dedicados a él mismo y él puede, de alguna manera, contar su visión del asunto y también su vida, porque son vidas enteras. Entonces, la parte psicológica creo que es muy importante porque esa psicología de cada uno de esos personajes, esa especie de olla a presión que se forma con toda esa familia y cada uno con su mundo, es lo que va a hacer que estalle el libro. Tu novela se va ennegreciendo a medida que avanzas con la lectura. Bueno, es la mala mar, yo creo. Claro. Es como un mar de fondo que empieza con ese accidente y poquito a poco el lector se va a ir encontrando pues, cosas cada vez más terribles y cada vez más oscuras. Yo, precisamente para aligerar un poco la carga, pues he utilizado, por un lado, la música, que me ayuda mucho bueno, a suavizar, y también otro recurso que es muy típico, que es la ironía. La ironía y el humor. Hay un personaje que es Ángela, que es una de las hermanas, la que es violonchelista, y la verdad es que resulta una tipa bastante divertida y bastante exuberante. Javier, además de escritor, eres pianista profesional, eres profesor de música, diriges un festival de música clásica en Cabo de Gata desde hace un montón de años. La música es fundamental en tu vida, pero también en esta novela, ¿no? ¿De qué manera influye en tu manera de escribir? Bueno, en mi escritura a mí me gustaría pensar que mucha, pero claro, no soy yo el que lo tiene que decir. Es verdad que el hecho de haber estado, la música no es que forme parte de mi vida, es que es mi vida, ¿no? Entonces siempre he tenido esos conceptos tan típicos de ritmo, polifonía, melodía, todo eso a la hora de escribir. Es muy importante. La novela tiene que tener un ritmo, la cadencia de las frases, hay muchas cosas, pero yo me gustaría pensar que así es. Y luego, en cuanto al libro en sí mismo, la novela es oscura, lo que se cuenta es terrible, y a mí la música me ayuda un poco a aligerar toda esa tensión. De hecho, hay escenas que se les puede poner una banda sonora. Ya sé que es como preguntarte si quieres más a tu padre que a tu madre, pero ¿qué te da la literatura, escribir, leer, que no te dé, por ejemplo, la música, que es tu otra gran pasión? O al revés. Bueno, a lo mejor es que soy infiel tanto con la una como Con la otra. como con la otra, porque no sabría decir quién es la amante, ¿no? Al final. Yo he estado toda la vida con el piano, con la música, con las clases, con el festival que organizo, y siempre había tenido la inquietud de la literatura. Incluso hice filología hispánica ya de mayorcito por el simple gusto de conocer un poco más de cerca todo este tema. Y las historias han ido creciendo y la verdad es que ocupan una buena parte de mi vida y una parte muy importante. O sea que entiendo que en el futuro piensas seguir compaginando ambas pasiones. Sí, claro. Lo que pasa es que no a la vez. O sea, no se puede ser infiel. Por lo menos yo no soy capaz de hacer una cosa y la otra a la vez. O sea, que el tiempo que, por ejemplo, que estuve con el libro, evidentemente daba mis clases, porque yo soy profesor, pero el resto del tiempo era para la literatura. Para el próximo libro, ¿piensas seguir con el género más o menos policíaco? ¿Tienes la intención de cambiar absolutamente de registro? ¿Ya lo tienes claro o todavía no? Pues si te soy sincero, yo cuando escribí Malamar, en ningún momento yo pensé me voy a sentar a escribir una novela negra. Eso a lo mejor mi editor se va a enfadar por estas palabras, espero que no. Simplemente era una historia que sucedió de una manera determinada y que al final hay elementos de novela negra. Y la próxima historia no sé lo que puede pasar, pero es posible que a lo mejor si hay algún crimen acabe saliendo una novela negra, pero no de una manera deliberada. Tengo que agradecerte que nos recomendaras venir a rodar aquí en esta playa de Gulpilluri, también en los Bufones de Pría, porque realmente son lugares maravillosos, lugares que, por otro lado, Javier, son un personaje más de la novela, son fundamentales. Bueno, es una cuestión que además que me plantea mucha gente, porque yo que además soy de Almería, que es el sur del sur, o sea, más sur imposible, vengo a contar esta historia aquí. Yo creo que el paisaje lo dice un poco todo. Yo cuando vine aquí por primera vez, esa fascinación que yo sentí
la aplico inmediatamente al libro. En el momento que yo me pongo a escribir esta novela, yo sabía que tenía que pasar aquí. ¿Por qué? Bueno, porque el ambiente, este ambiente un poco gótico de novela inglesa con la casona, quería representarlo. Y los paisajes pues forman parte del libro. De hecho, aquí en Gulpiyuri, ellos, la familia, los chicos, cuando son adolescentes, pues venían aquí de excursión, un poco a divertirse. No aparece mucho en el libro, pero sí se le menciona. Pero tiene su papel. No solo nos has regalado unos lugares fantásticos en tu novela, como este de aquí, sino que también nos has regalado unas canciones fantásticas, ¿eh? La banda sonora está muy bien. Por ejemplo, ahora me estoy acordando de la que sale hacia el final, la de Ella Fitzgerald, The Man I Love, que es una canción brutal. Es una canción brutal. Todas las canciones que aparecen en el libro son músicas que a mí me gustan, porque hay música clásica, eso ya evidente, hay Bach, hay Mozart, pero también hay música electrónica, hay música de los años 60, están Sugar de los Archies, que es una canción que yo tenía en un disco chiquitito de estos de vinilo pequeños y que me hacía, y la he querido poner por eso. Y al final del libro, en los últimos capítulos, aparece este de Man I Love, que me gusta mucho el jazz. Y si pasa eso porque en la novela hay una trama negra, familia, denuncias, pero también hay una historia de amor. Es verdad que de eso no hemos hablado, hay también amor en el libro. Hay una historia de amor que además yo creo que es muy bonita y bueno, pues era la música para eso. Voy a confesaros algo que hago con todas las novelas que me gustan mucho. Les robo una frase que me haya tocado por dentro y la anoto en una libreta. De la de Javier me he quedado con esta. Los padres no son siempre lo que parecen. Y no lo son.